Días, hermanos. Es una bendición estar aquí esta mañana y es una bendición tenerles a ustedes también con nosotros. Good morning, brothers and sisters. It is a blessing to have you with us this morning, as well the group from Liberty University. We're blessed to have you with us. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Let us pray and ask for God's blessing this morning. Padre, damos las gracias esta mañana por traernos a tu casa, Señor. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos de congregarnos. Gracias, Señor, porque podemos compartir esta fe partiendo de la base de que tú eres, Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos bendigas como congregación en esta mañana, a todos los que estamos aquí presentes en este tiempo especial de la exposición de tu palabra. Como decía Sebastián, Señor, al inicio, permite, Padre, que entendamos y, Señor, nos apropiemos y apliquemos, Señor, las enseñanzas de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amen. You may be seated. La semana pasada iniciamos el estudio del libro de Esdras, así que vamos ahora al capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a cubrir los dos capítulos al mismo tiempo. Last week we began a study on the book of Ezra, and this morning we're going to be looking at chapter 2 and chapter 3 in the book of Ezra. Voy a leer parte del capítulo 2, no lo vamos a leer completo, solamente algunos versículos, y el capítulo 3 completo. I'm going to be reading select portions of chapter number 2 and skip some portions, and then we're going to read the whole chapter 3. Por ejemplo, el capítulo 2, vamos a leer los primeros dos versículos, luego vamos a ver que se trata de una serie de genealogías que no vamos a detallar. We know that we're going to be reading the first two verses on chapter 2. Then after that, there is a few verses that describe a genealogy. We're not going to have to read through those. Y luego entonces vamos a brincar hasta el versículo 59 y vamos a leer el resto del capítulo 2 y el capítulo 3 completo. After that, we're going to jump into verse 59 on chapter 2. We're going to read the rest of the chapter and keep reading until chapter 3. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bixbai, Reum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. A partir del versículo 2 comienza pues a tener los detalles de este grupo que vino. We just read verses 1 through 2, and then after verse 2 we start to see the details of the persons, the people that came back with this group of people. Ya en el versículo 59 entonces comienza a especificar un detalle importante. And then on verse 59 we see a very important detail mentioned over here. Estos fueron, dice, los que subieron de Arsa, Kerub, Adán y Emer, y no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó muchas de las hijas de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, le dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100,000 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, ya, sigo. Yes.
Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sacrificios sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras que otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Dios bendiga su palabra y todas las enseñanzas que ella nos trae. May God bless His word and all the teachings that we find in it. Recuerdo que en los años 70, que luego posteriormente Sinatra en los años 90 popularizó una canción que se puso de moda que se llama... I remember on the 70s and later on in the 90s, Frank Sinatra popularized a song that was called My Way. Ustedes se recuerdan. Ah, te adelantaste a mí. Oh. Yo no había dicho que se llamaba A Mi Manera y él ya lo dijo en inglés por ahí. I took a lead and gave out information I should not do. Es que él estaba en esa época, ya él estaba vigente. I was still 16. I was born back then on the 70s, apparently. Bueno, el hecho es que esa canción se hizo famosa y todos nosotros la tenemos que conocer porque llegó a nuestros días también a mi manera. La cantaron muchos diferentes cantores. And the fact is that there is a very known song, and it even reached to our country, and we, many of us, were able to know and familiarize with that song. Y recuerdo también, no hace muchos años de esto, cuando comenzaron en la televisión a aparecer canales cristianos, entre comillas. And I remember back in the days, not too long ago, when we started seeing on the TV some of these Christians, so to speak, channels. Que había un canal en particular, un canal religioso, que decía televisión a la manera de Dios. That there was a channel which name of the broadcaster was Television in God's Way. Y esta mañana he titulado el mensaje a la manera de Dios. And I've entitled the sermon of this morning, In God's Way. Luego de 70 años de exilio, Dios ordena a través de Ciro el regreso, el retorno de aquellos que habían sido
expatriados, y más que expatriados, habían sido tomados cautivos, prisioneros y llevados a Babilonia, y ahora estaban bajo el régimen persa. After 7 years of being on the exile, King Cyrus gave the order to allow the people that were in captivity to return back to the land, to return back to Israel. A fin de que se acabaran las devastaciones de Jerusalén, debían regresar todos aquellos que estuviesen dispuestos a hacerlo. And in order for the desolation and the exile of Israel to be over, it needed to return anybody who was willing to come back. Ahora Persia era la nueva potencia mundial, el imperio medo-persa, y bajo su política de exterior lo que hacía era que le permitía a los pueblos que estuviesen en sus lugares, aquellos conquistados, de manera de así preservar los límites de su frontera. Now Persia was a ruling empire at that moment, and one of their politics was that they would allow the people to kind of have their own government within their boundaries so they can protect the boundaries of the Pero la empire. semana pasada vimos cómo el propio Ciro, en su primer año, dice que él había recibido la orden de parte de Dios para que se reconstruyese el templo en Jerusalén. But we saw last week how Emperor Cyrus, he himself quote that he got the command from the Lord to allow Israel people to go back and rebuild the city. Evidentemente, él, que era una persona impía completamente, una persona pagana completamente, lo que había recibido sencillamente la información que las escrituras a través del profeta Isaías habían predicho tantos años antes. And obviously, King Cyrus, being a person who's not a believer, who was a heathen, what in fact he calls as a command from the Lord is the fact that somebody read to him the prophecy of Isaiah, where it says that he was to allow the people of Israel to come back from exile. Recuérdense que habíamos visto cómo Daniel, leyendo a Jeremías, también cae en cuenta de que han pasado los 70 años y que ya proféticamente era el tiempo de que regresasen a construir la ciudad y el templo en particular. We also mentioned that prophet Daniel, when he was reading the book of Jeremiah, he also realized that the 70 years of captivity have come to an end, and it was near the time of the people of Israel to come back to the land. O sea que en el año 538, antes de nuestro Señor Jesucristo, viene el decreto de Ciro y hay un grupo que regresa, que es el que estamos leyendo acá, que hay toda una genealogía, por así decirlo, detallada en el capítulo 2 de Esdras. Regresa con Zorobabel como gobernador civil, con el propósito precisamente de reconstruir el templo por orden de Ciro. So we see in the year 538 before Christ that Cyrus gave the command for anybody who was willing to come back to do it. And we see the exile coming back under the leadership of Zorobabel, who was to be as a governor of the land in that moment. Así que un grupo numeroso de judíos de verdad, porque eran de Judea, o eran de la tribu de Judá, aquellos que algunos de la tribu de Judá y algunos de la tribu de Benjamín habían decidido regresar a pesar de que las otras tribus apenas tenían una presencia mínima a través de algunos líderes. And we see a large group of the tribe of Judah, and that's why we call them Jews, is because the majority of them were from the tribe of Judah, and a portion was from the tribe of Benjamin, that decided to take the initiative to come back to the land. Y luego de la experiencia que habían vivido, que por desobediencia, dejándose arrastrar tras la idolatría, en desobediencia expresa, clara, a los mandamientos de Moisés, ellos no iban de ninguna manera a tomarse el riesgo de que les volviese a suceder algo similar a lo que le había sucedido 70 años antes, cuando fueron aniquilados, cuando fueron tomados prisioneros, a los que sobrevivieron, y cuando fue completamente destruida la ciudad y el templo. Now, having in mind the fact that they knew that 70 years earlier, because of their disobedience and because of their failure to keep God's command, they were punished by God with this exile. They were going to make very, very sure that they enforce and they obey God's command as they return back to the land. En otras palabras, ellos iban a asegurar en esta ocasión que iban a reconstruir el templo. In other words, they were going to make sure this time that they were going to rebuild Que the iban temple, a recomenzar sus vidas, that they were going to resume their lives, de tener la comunión con Dios, that to begin to have a communion and mantenerse fellowship with en God, obediencia a Dios to maintain obedience to y God, hacer cada cosa a la manera de Dios. and to do each and everything in God's way. Los ancianos se presentan aquí en los dos primeros versículos del libro de Esdras, capítulo 2, como líderes de este grupo en representación de la totalidad de la nación de Israel. And we see on the first two verses in chapter 2 of Ezra how the leaders, the elders of Israel present themselves as the leaders of the nation. Observen en su Biblia que dice, estos son los hijos de la provincia
que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y comienza a enumerar todos los que regresaron teniendo a Zorobabel como gobernador civil. Now notice on verse 1 when he says, "Now these were the people of the province who came up out of the captivity of the exiles, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried captive to Babylon. They returned to Jerusalem and Judah, each to his hometown." And then the verses that follow describes the people and the families that came back. No se confundan con algunos nombres que aparecen aquí. Por ejemplo, después de Zorobabel habla de Jesúa o Josué. Este Josué de que se trata aquí era el sacerdote que tenía las funciones sacerdotales y que había regresado con ese propósito de iniciar la adoración. Do not be confused by some of the names that are mentioned in here. For instance, on verse 2, we see that is mentioned the person of Jeshua or Joshua. This Joshua or Jeshua was one of the priests that was involved in the sacrifices. También cuando habla de Nehemías no se trata de la misma persona que reconstruyó el muro 90 años más tarde, 80 años más tarde. Then when he mentions Nehemiah too, it's not the same Nehemiah that we see that rebuilt the walls of the temple, of the city, about 80 years Y later. tampoco cuando se habla de Mardoqueo no se trata de ninguna manera del mismo Mardoqueo del libro de Esther. And then when we see Mordecai as well mentioned, it has nothing to do with the Mordecai that we find in the book of Esther. Es interesante, sí, que cuando en el libro de Nehemías se vuelve y se detalla el número de aquellos que subieron originalmente con Zorobabel, se añade una persona adicional. En vez de ser 11 como aparecen aquí, van a aparecer 12 personas. Y esta otra persona se llama Nahani. So it's very interesting that when we read the book of Nehemiah, he quotes again the people that return and the elders that return from the exile. But it's very interesting that he adds another person. Instead of being 11 people, as we see in this verse, he mentioned 12 people, being the 12 people, Naham. Bueno, lo interesante es el hecho de que eran 12, ciertamente. Eran 12 que estaban representando la totalidad de la nación de Israel. Y por eso ustedes ven que en el versículo 2, al final, luego que menciona la lista, dice el número de los varones. ¿De quién dice? No dice del pueblo de Judá, sino del pueblo de Israel. O sea que ellos representaban la totalidad del pueblo de Israel. But what is very interesting is the fact that it was indeed 12 elders who came back and represented the whole nation of Israel. And then when we see on the end of verse 2, it says the number of the men of the people of Israel. And it's not mentioning the people of Judah, but mentioning the people, the totality of the nation of Israel. Nosotros vemos que al igual que como en la iglesia, a pesar de que cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y parte del pueblo de Dios, sin embargo, Dios utiliza personas en particular que son los que liderean los diferentes ministerios y que los que liderean la obra del Señor. And we see this happening nowadays in the church. We know that we are all part of the body of Christ and the church of Christ, but within the church, He appoints certain people to lead the ministries and to lead the offices in the church. Esto más que un privilegio es una gran responsabilidad. Pero la iglesia tiene una responsabilidad hacia sus líderes también. Recuérdense cómo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. More than a privilege, this is also a responsibility to be able to lead the house of God. And we see in 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 and 13, how God commands to His people through the Apostle Paul to recognize and keep in mind those who God has appointed as elders over the church. A pesar de que era un grupo enorme el que regresaba, venían sujetos a estos líderes que estaban con Zorobabel dirigiendo todo el proceso de reconstrucción y reasignando sus lugares a cada quien. Despite the fact that it was a huge crowd of people that were coming back, they were to submit under the leadership of the elders and submit under the leadership of Zerubbabel, who was commanded to rebuild the city. En toda la Biblia vemos que esa es la manera como Dios obra. And we see the example all throughout the Bible that this is God's way and how He Pone works. sobre diferentes creyentes la responsabilidad de cargar, por así decirlo, con toda la responsabilidad sobre
el resto de la congregación. We see that he appoints from within the church, within his people, people to have the responsibility to carry on the work and to carry on the responsibility of the church. Haciendo las cosas a la manera de Dios, vemos que también ellos hacen otra cosa. Está en el versículo 3 hasta el versículo 58. Y es que respetan las identidades y los oficios de cada quien. Knowing that, following God's way, we see that they do something interesting from verses 3 on to verse 50, so where they respect and in a way maintain the guidelines and offices that are presented here. Los versículos que van del 3 al 20, que no lo leímos, ¿verdad? Nos enseña al grupo que retornó ordenado en función de las familias que representaban. On verses 3 to 20, which was a portion that we did not read, we see how the group is divided and described as a group of families Los that versículos return. que van del 21 al 35 según las ciudades de las que procedían. Verses 21 to 35, we see that they are divided according to the cities where they come from. Ciudades de Judea que debían volver a repoblar. There were cities located in Judea where they were supposed to come back and repopulate. Los versículos que van del 36 al 39 nos describe quiénes eran los sacerdotes. And then verses 36 to 39 describe who were the priests. Los versículos 40 al 42 habla de los levitas. From 40 to 42 talks about the Aquellos Levites. que tendrían la responsabilidad de cuidar de una manera especial por el templo del Señor. Those who had the responsibility to care over the Los temple versículos of God. 40 al 54 nos habla de los sirvientes. Then verses 40 to 50 talks about the servants. Y es interesante que los versículos que van del 55 al 58 habla específicamente de los sirvientes o siervos de Salomón. And then it's very interesting how we see on verses 55 through 58 that it specify the servants of Solomon. Qué bueno que a ustedes les gusta escudriñar la palabra de Dios y estudiarla, ¿verdad? ¿Por qué lo especifica? Porque posiblemente se refiere a los gabaonitas, aquellos que no eran originarios de la nación, del pueblo de Judá, pero que fueron sumados a ellos, y esto ustedes pueden buscarlo en otra ocasión en las escrituras de cómo fueron sumados a ellos. And then I'm very pleased that you guys like to inquire in Scripture, and you probably wonder why is this group mentioned. It's probably a reference to the Gabonites, who was a group of people that was included into the nation of Israel by Solomon, which you can find out on your own reading later on if you desire. Pero observen bien cómo hay un cuidado especial en respetar la posición, la ascendencia de cada quien, o sea, el oficio que cada quien tenía asignado por parte del Señor. But look over here how there is a special care into maintaining the guidelines and the offices that are described here in this passage. Tú tienes un lugar específico, un trabajo específico en la obra del Señor, el cual el Señor te ha asignado, y esto tenemos que respetarlo. You have a work and you have a duty that was entrusted to you in the work of God, and that is something that we have to respect. Así como tienes un lugar y una ubicación específica de una iglesia local en particular a la cual tú perteneces, y esto debemos respetarlo. Just the same way that you have a church where you gather in a specific geographical location where you go and you're committed to, and that is something that we ought to respect as well. Dios te ha capacitado para determinados ministerios y te ha dado dones específicos, y esto debemos respetarlo. God has equipped you and has given you a special gift to be able to serve in certain ministries, and this is something that we must respect. Y that must be nadie es respected. mejor ni peor, solamente diferentes. And nobody is better or worse, it's just we're different. Así que ellos, a la manera de Dios, no solamente aceptaron el liderazgo de los que estaban con la responsabilidad de representarlos a todos, sino que además de esto, todos ellos tomaron su lugar, el que le correspondía dentro de la empresa nueva de reconstruir no solamente Jerusalén, era rescatar la identidad del pueblo judío hasta la fecha. So we see that these people not only respected the elders and the leadership that God appointed over them, but at the same time they respected the guidelines and the offices, and they respected the fact that they were to come back into this new government, not only to restore the nation of Israel, but to restore the living and the lifestyle of that people. Haciendo las cosas a la manera de Dios, es muy interesante cómo ellos tienen cierta reserva con algunas personas que no tenían una ascendencia clara, que su genealogía era incierta. Now, doing things God's way, we see here that they have a certain restraint into a group of people which genealogy or background was a little bit uncertain. Y estas personas debían abstenerse de ministrar. And these people had to be restrained, or they were abstaining from having to minister.
Fíjense, como dice el versículo 59, estos fueron los que subieron de Telmesa, Telarsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron, ¿qué dice? ¿Tienen sus Biblias? ¿Las tienen? Que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. ¿Y qué hicieron con ellos? Dice el versículo 62, que estos fueron buscados en los registros de genealogía y no fueron hallados. Consecuentemente, ¿qué fue? Dice, fueron excluidos del sacerdocio, a pesar de que ellos pretendían ser parte de la familia sacerdotal. So what are we looking over here? We see on verse 59, it mentioned the following were those who came up from Tel-Mahai, Tel-Harsha, Shirab, and Adam, and Immer, though they could not prove their fathers' houses or their descent, whether they belonged to Israel. And then we see on verse 62 that it says, these saw their registration among those enrolled in the genealogies, but they were not found there, and so they were excluded from the priesthood and unclean. Consecuentemente, el gobernador tomó la responsabilidad de inhibirles, prohibirles que participaran de todo lo que tuviera que ver con las cosas santificadas para el sacerdocio. So we see here then that the governor made the decision to restrain them to serve into the most holy affairs and to restrain them from the service within the adoration in the temple. Hay una cosa que tenemos que tener claro, hermanos, y es que para participar en la iglesia del Señor Jesucristo es necesario que, si queremos ministrar, hayamos experimentado previamente un nuevo nacimiento. And there's something that we need to keep in mind, and that is if we are to minister in the house of God, if we are to minister in the church of God, we need to have a new birth. There needs to be a new birth No in es place. suficiente de ninguna manera con tener el deseo o tener la capacidad, entre comillas. It's not enough to have the desire or the capacity, so to speak, to serve. Hay muchas personas que les gustaría tomar el lugar de la predicación, de la enseñanza o del magisterio. There is many people who would love to take on the responsibility of the teaching, of the preaching of the Word of God. Pero sin lugar a dudas que se requiere un testimonio de vida aprobado y comprobado antes de mirar hacia sus talentos o sus dones. But it is said in the Word of God that we need to have a testimony, a lifestyle that has been tested and proven through Scripture. Y es importantísimo esto. Si tú no puedes demostrar tu linaje, si tú no puedes demostrar que eres un cristiano, si no vives conforme a la piedad, si la santidad no es parte de tu vida, consecuentemente habría que preguntarse, ¿dónde están las evidencias de que tú eres un hijo de Dios? So this is something that's very important. If you cannot prove your background, if you cannot prove your salvation, if you cannot prove that Christ is living in you, then Con el testimonio. with your testimony, then how can you serve in the work of God? No es suficiente con quererlo. Es necesario que seamos hijos del Padre espiritual al cual servimos. It's not just enough to desire or have the inner desire, but we need to be sons of our spiritual Father. Y yo te hablo de tu testimonio, o sea, tú quieres ministrar, qué bueno, pero ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo tú vives? And I'm ¿Tienes speaking- un Padre espiritual? ¿Eres hijo de Dios por la fe? De hecho, ¿tienes hijos espirituales? ¿Eres judío, adorador de Dios? And I'm speaking about your testimony. Are you son of your spiritual father? Have you been born into the family of your father? And I'm going to add to that question as well. Are you a father in spiritual terms? Have you gave birth to spiritual children as well? Si ponemos en la iglesia a ministrar a las personas que sean carismáticas o que sean simpáticas, vamos a ir en un declive hacia abajo. If we only show the people that are people skilled and people that are charismatic to serve on the church, then we're just going to dive nose Es ahead on the ground. necesario que tengan una genealogía cierta, comprobada y, por así decirlo, aprobada por el resto de la congregación. It is necessary that he has a genealogy, a background that has been tested and approved by the rest of the Recuérdense lo que congregation. dice el apóstol Pablo en cuanto a los diáconos. Dice, se han puesto a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. And remember what the Apostle Paul talks about the deacons. He says, let the deacons be tested first, be put on trial, and if they come approved, then they can exercise their Así deacon. hacen las cosas a la manera de Dios. And that's how we do things in God's way.
Haciendo las cosas a la manera de Dios, también ellos habrían de edificar la casa del Señor con una serie de ofrendas voluntarias, las cuales cada uno de ellos daba conforme a sus posibilidades. And then we also see them doing things in God's way. They were to rebuild the city. They were to rebuild the house of God with free will offerings according to their capacity. El versículo 68 lo dicen, véanlo en sus Biblias. Dice, algunos de los jefes de la casa, estamos en el capítulo 3, capítulo 3. Dice, algunos de los jefes de la casa paterna, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, ¿qué dice luego? Hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. We see this on verse 68 when it says, some of the heads of the families, when they came to the house of the Lord that is in Jerusalem, made free will offerings for the house of God to erect it on its sides. Según, sigo leyendo, estoy en el versículo ¿cuál? En el 60 y 60 ¿cuánto? 60, ya estaba perdido yo. 69. Dice 69, dice, según lo que le pidieron, sembraron para la obra dice así, ¿verdad? And then it says on verse 69, according to what it was asked, that's how they provided. Is that what it says? No, that's not Según what it says. sus fuerzas dieron al tesorero de la obra una determinada cantidad. Y pues cada uno de ellos pues proveyó conforme a sus posibilidades. She says here that according to their ability, they gave to the treasury of the work. And then it says the amount that the people gave. And it was done according to their strength. Sin que le pidieran, sin que le hicieran promesas, sin que les presionaran, sin ningún tipo de manipulación. Sus ofrendas fueron ofrendas voluntarias, conforme a sus posibilidades. Without having to be requested, without having to be pushed, without having to be manipulated, their offering was a free will offering according to their ability and capacity. Y quiero reiterar en esta mañana la convicción que tengo absoluta de que Dios no está interesado en el dinero ni en nada de nadie. Dios está interesado en el corazón tuyo, no en tu dinero. And I want to reemphasize this morning that I'm fully convinced that God is not after your money and He's not after your wallet. He's after your heart and your desire to participate. Proverbios 4:2 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No tu cartera, ni guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Proverbs 4:2 it says, above all things, keep your heart. It doesn't say keep your wallet or your money. It says keep your heart, because out of your heart flows rivers of living water. En otras palabras, ten cuidado de tu corazón. In other words, be careful, take care of your heart. Y el argumento se repite en Mateo capítulo 6 cuando dice la Escritura en el versículo 21 que allí donde esté vuestro tesoro va a estar también vuestro corazón. And we see the same argument be repeated in the New Testament in Matthew chapter 6:21 when it says that where your heart is, so will your treasure be. Cuando Dios viene al corazón de una persona, con esto Él se hace poseedor y señor y dueño de toda esa persona. When God comes into the life of a person, the Lord becomes Lord and owner of everything that implies that person and owns that person. Estos judíos, al igual que nosotros los cristianos, deben ofrecer voluntariamente lo que es de Dios porque ellos mismos se sienten ser parte del pueblo de Dios. These Jewish people, just as the people of God and are Christian, gave freely that which they have received from God because they knew it is from God and it was God's. Ustedes recuerdan aquella imagen, ¿verdad? Que refleja claramente el pasaje de Marcos capítulo 10, cuando el Señor dice acá, capítulo 10, cuando el Señor dice que luego que vino aquel joven bien intencionado a decirle qué debo hacer, a preguntarle qué debo hacer para ganar el reino de los cielos. You remember that picture that is painted on Mark chapter 10 when we have this young ruler coming and asking Jesus, what should I do in order to obtain the kingdom of heaven? Y entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme tomando tu cruz. And then he says, and he talked to the young ruler, and he says, take everything that you have and give it to the poor and make treasures in heaven and come and follow me. El final de la historia es que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. And then we see at the end of the story that he came back very, very sad because he owned a lot of possessions. Sus posesiones copaban completamente su corazón. Ese era su tesoro. His possession, his wealth was taken all over his heart. That was his treasure. Estos judíos
Para ellos todo lo que el Señor les había permitido acumular o poseer o tener durante el tiempo del destierro era algo que estaban dispuestos a desprenderse, a entregarlo. These Jewish people that they were able to attain all these riches during the time of the exile, they were willing to give it all out. En otras palabras, a la manera de Dios se involucraron de una forma u otra para proveer para la casa de Dios. And in God's ways, they got involved one way or another to provide for the house of God. Reitero, estaban tratando de hacer las cosas conforme el mandato de Dios a Moisés, conforme al librito, correctamente como está escrito. And I want to reemphasize this. They were doing this according to the word that God has given to Moses. They were doing this according to the law. Y para esto estaban actuando como si fueran un solo hombre. And doing this, they were working as if they were just one man. Fíjense que en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel establecidos en las ciudades, que dice luego, se juntó el pueblo, dice, como un solo hombre en Jerusalén. He says in verse 1 on chapter 3 that when the 7th month came and the children of Israel went in the town, the people gathered as one man to Jerusalem. La única manera como podían llevar a cabo la empresa de reedificar el templo del Señor, la ciudad de Jerusalén, era si todos se involucraban. The only way that they were able to carry on the work to rebuild the house of the Lord, to rebuild the city, it was if all of them got involved. Para eso habían venido. And this is why they came. Es cierto que en la página de la iglesia nuestra, ¿alguno de ustedes ha entrado al internet, a la página de IEBC? It is certain and about our church's website. Have you guys ever visited our website? Cuando se habla en la misma página principal, dice, nuestra visión es glorificar al Dios de las Escrituras a través de la promoción de su adoración, la evangelización de los pecadores y la edificación de los santos. We see on the vision of the church that it is to promote the work of God, and one of the things that is doing here is to ¿puede mencionar eso, perdón? Que dice la página principal de nuestra iglesia en internet, en la visión, dice, nuestra visión es glorificar al Dios de las Escrituras. Our vision is to glorify the God of Scripture A través de la promoción de su adoración, through the promotion of His worship, la evangelización de los pecadores the evangelism of the lost, y la edificación de los santos. and the edification of the saints. Y eso solamente podemos lograrlo en la unidad de la iglesia. And we can only accomplish that when we are in the unity of the church. Ese no es de ninguna manera el propósito del liderazgo de la iglesia. That is not the responsibility of the leadership of the church. No es exclusivamente la voluntad de Dios pura y simplemente, It's not the exclusive will of God for these chosen sino people. que representa la misión para la cual estamos llamados a actuar como un solo hombre. But it is the mission that we are all called to take part on as one man. Esto es importantísimo. And this O is sea, very important. el Señor Jesucristo enfatizó que en la unidad de su pueblo estará inclusive el testimonio delante de los incrédulos por la manera como se amarían. Our Lord Jesus Christ emphasized that even in our unity we'll be able to testify to other Si people hacemos las of the work cosas a la of manera Christ. de Dios, debemos actuar en un mismo sentir en Cristo. If we do things in God's way, we need to work with one sense, with one mind in Y Christ. cumplir con la misión para la cual el Señor estableció la iglesia. And fulfill the mission for what the Que Lord es has established precisamente His promover Lord. su adoración, Which que is es to promote precisamente His worship. evangelizar a los pecadores y Which edificarla. is to evangelize the lost and to Edificar a los edify santos. the church. Exactamente. Exactly. Yes. Correct. Very well. Muy bien. Hermanos, ellos estaban preocupados por hacer la cosa a la manera de Dios. Brother, they were very concerned in doing the thing in God's way. En consecuencia, comenzaron por el principio, por lo principal. In consequence, they began by the beginning. Dice el versículo 2 que ellos comenzaron a edificar, ¿verdad? Comenzaron a edificar. ¿Y por dónde comenzaron? Dice, por la edificación del altar de Dios de Israel para poder ofrecer en él holocausto. It says in verse 2 that they began the reconstruction, and what was the first thing that they began constructing Mírenlo ahí, was the altar in order to give Versículo offerings. 2.
In verse 2 it says, Dice, se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Israel, del Dios de Israel, para ofrecer sacrificios, para ofrecer sobre él holocaustos, como dice, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. and he says on verse 2 the following, Then arose Jeshua the son of Josadak with his fellow priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel with his kinsmen, and they built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. They set the altar in its place, for the fear was on them because of the people of the land, and they offered burnt offerings unto the Lord, burnt offerings in the morning and evening. Comenzaron por el principio, They started por lo más importante, by the beginning, the most important thing, colocar el altar en su lugar. to establish the altar Donde in its place. estaba la base del altar anterior que fue destruido, pues ahí mismo reedificaron el altar para de inmediato comenzar a adorar a Dios. Where on the base of the former altar where it was located before it was destroyed, that's where they constructed the new altar so they could begin their worship of God. Estaban en una situación de riesgo y de peligro. They were in a very dangerous situation right now. La ciudad no estaba amurallada, todo esto eran ruinas. The city wall was still destroyed. This was all ruins in the city. Sus vecinos eran opuestos completamente a ellos. Their neighbors were opposing the work that they were doing. Necesitaban la presencia de Dios en medio de ellos, necesitaban el favor de Dios. They needed the presence of God in the middle of them. They needed God's favor in them. Y para tener eso en nuestras vidas y en las vidas de ellos es necesario que tengamos una comunión con Dios a través del sacrificio. And in order for them to attain that, and so in our time, they needed to have a relationship with God through the burnt offering and through the sacrifice. El inicio de cualquier relación con Dios tiene que tener de por medio un sacrificio. If you want to begin on any relationship with God, it needs to begin with a sacrifice. Si tú no presentas delante del Padre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario como un cordero de Dios para quitar tu pecado del mundo, If you're not able to present the sacrifice of Christ before the Father as a lamb who shed his blood for you, no estás comenzando por lo principal, then you're not starting at the starting point. por los inicios. You're not starting Por on the the main beginning. important. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nos abre la puerta para la reconciliación y la comunión con Dios. The sacrifice of our Lord Jesus Christ is what opens the door to fellowship and communion with God. Y ellos estaban restaurando el sacrificio continuo por la mañana y por la tarde. And they were restoring the burnt offerings and the sacrifice both in the morning and evening. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros con un solo sacrificio, uno solo ofrecido en el Calvario, no tenemos necesidad de repetir nuevos sacrificios. The only difference between them and us is that with one sacrifice only, we're able to do the same work. Pero para ser parte de la iglesia e involucrarnos en la edificación del templo del Señor, es necesario partir por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, empezar por ahí. But to be able to partake in the church of God, to be able to edify the church of God, it is necessary to begin where it needs to begin, and that is with a right relationship Si with la God. muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio redentor, no ha sido aplicado a tu vida, tú no puedes ser parte de la iglesia. If the sacrifice, the redemptive death of our Lord Jesus Christ has not taken place in your life, you cannot take part in the work of God in His church. Y deberías de tener temor, no de los vecinos, And you should be afraid and have fear, not of your neighbors, sino del juicio de Dios mismo, but from God's own a causa judgment, del pecado que ocupa tu corazón because of the sin that is within your heart y que condena tu alma. and that is condemning your soul. Entonces ellos, haciendo las cosas a la manera de Dios, comenzaron por el principio. So they, doing things on God's way, they began by the beginning. Dios quiere sacrificio, vamos a levantar el altar, nuestro altar, para ofrecerle sacrificio al Señor en lo que edificamos el templo. God wants sacrifices, so let us build the altar and begin offering burnt offerings as we build the rest of the temple. Estaban haciendo las cosas a la manera de Dios. They were doing things in God's way. El resultado
claro, habría de esperarse. Se produce un reavivamiento espiritual, una consagración de parte de todos aquellos que regresaron y que se involucraron en la reedificación del templo, de la ciudad, de sus murallas, etc. And then what followed was to be expected. There was a revival, there was a consecration of the people that came back to rebuild the temple and to rebuild the city. Versículo 4. Verse 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida, aceite de los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Verse 4, it reads as follows. It says, "And they kept the feast of the booth, as it is written, and they offered the daily burnt offering by the number according to the rule, as each day required. And after that the regular burnt offerings and the offerings at the new moon, and all the appointed feasts of the Lord, and the offerings of everyone who made a free will offering to the Lord. From the first day of the 7th month, they began to offer burnt offering to the Lord, but the foundations of the temple of the Lord was not yet laid. So they gave money to the masons and the carpenters, and food and drink and oil to the Sidonians and the Tyrians, to bring cedar trees from Lebanon to the sea, to Joppa, according to the grant that they had from Cyrus, king of Persia." Fíjense cómo se cuidan de cumplir con todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. And look at it, how carefully they emphasize that everything that was said on the law of Moses Esta was vez no nos fulfilled. queremos equivocar, vamos a llevarnos de lo que dice la Biblia. We don't want to make a mistake this time. We want to do according to what is written. Celebran las fiestas establecidas por el Señor. They celebrate all the holidays that were established by the Lord, Dice como estaba escrito. as it was written, it Se says. involucraron en proveer lo necesario a fin de que el templo fuese restablecido, reconstruido. They made sure that whatever was needed in order to rebuild the temple was provided. La desobediencia anterior le había traído serias consecuencias y ellos se habían arrepentido de corazón. Their previous disobedience brought to them serious consequences, and they had repented themselves in their hearts. Y ahora from no that. se iban a correr ningún riesgo de equivocarse, iban a vivir y a orar atados al mandamiento de Moisés. And they were not going to take their chances this time, so they were going to live and do accordingly to the law of Moses. Haciendo las cosas a la manera de Dios, designaron también una serie de personas encargadas de activar la obra. And doing things in God's way, they also appointed certain people to ignite the work Esos son of los God. versículos que van del 8 al 9. Fíjense que al final del versículo 8 dice, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Versículo 9, Jesúa también y sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, etcétera, etcétera. It says at the end of verse 8, it says, they appointed the Levites from the 20 years old and upward to supervise the work of the house of the Lord. And then it says on verse 9, and Jeshua with his sons and his brothers, and Cadmiel with his sons and the sons of Judah together supervised the work of the house of God along with them. Hay dos factores aquí involucrados. There is two factors that we see here. En primer lugar, orden. Number one is order. Sin lugar a duda que es orden, la primera de ellas. No. Y la segunda cosa, ¿cuál es? Nevertheless, we see that there is an order. And what is the second thing that we see here? Dedicación. Dedication. Para llevar a cabo la obra del Señor es necesario que haya orden y que haya dedicación. To carry on the work of the Lord, it is necessary that there takes place order and dedication. Por eso designaron personas específicamente para que activasen la obra, a fin de que hubiese una dedicación, una consagración en la reedificación del templo. And that's why they appointed a specific people to supervise, to ignite, to oversee the work of the Lord, so the work of the Lord can carry out. En nuestra iglesia hay una serie de personas que son, por así decirle, ¿cómo le llaman? Los levitas de 20 años hacia arriba. And there is a group of people within our church that I like what it says here, the Levites who were 20 years and older. Los que están encargados de activar la obra del Señor. Those that are in charge to oversee and ignite the work of Yo me God. imagino que ustedes saben quiénes son.
I think you know which the people I'm talking Aquí le about. llamamos encargados de ministerios. And in our church, we call them people, Encargados overseers de of ministry. ministerios. Overseers of Personas que ministry. tienen la responsabilidad de que cada ministerio camine. People who have Que the vaya adelante. responsibility that each ministry in our church are working functionally. Si estas personas Properly. no se ocupan con dedicación y orden, pues sencillamente los ministerios no caminan. But if these people are not dedicated with order, dedication, then ministries in our church are not going to move No se on. va a construir el templo, The temple is not going to be rebuilt porque es necesario que haya personas consagradas, dedicadas a, con un orden específico, llevar a cabo la activación de estos ministerios. and it's not going to take place because it needs to have people who are committed to the work of the Lord and to ignite, to start to oversee the work of the Lord. Todo el propósito de la obra para el Señor es la adoración, la glorificación de Él. The whole purpose of the work of God is the glorification and the worship and the praise of Him. Y en este sentido vemos nosotros desde el versículo 10 y el versículo 11 que Dios es alabado con gozo y su misericordia es reconocida por toda la congregación. And then we say on verse 10 that He is praised with joy and His mercy is acknowledged in all the congregation. Leo versículo 10 con ustedes también. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes de gala, vestidos con ropas y trompetas, los levitas y los hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David. Y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Dios, porque dijeron, bueno, ya la iglesia es pentecostal. No, ¿verdad? Pero ojalá lo fuéramos, si es con júbilo para alabar al Señor. So it says here in verse 10, it says, and then when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests in their vestment came forward with trumpets, and Levites, the son of Asaph, with cymbals and praises to the Lord, according to the direction of David, king of Israel. And they sang responsively, praising and giving thanks for the Lord, He is good. And for He is good, for His steadfast love endures forever towards Israel. And all the people shouted with great joy with them, then praise the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. And I'm not. No, he made emphasis on the shout, and some of us might think, oh, you know, we're going to turn Pentecostal, charismatic. That is not the case. But if that implies to worship God and to be committed to Him, then yes, we are. Bueno, el hecho es que solemos cantar nosotros, gozo da servir a Cristo en la vida al caminar, igualito que ellos. What happens in our church is that sometimes we tend to worship and sing just like, let praise be our Lord, just as it is written here. Pero el verdadero cristiano But the true believer se goza, se alegra Rejoice. con ver la obra del Señor progresar, la iglesia de Cristo echar hacia adelante. he rejoices and he's Yo creo joyful que- when they see the work of the Lord carrying on and when he sees the church of God moving forward. Creo que no hay otra cosa que pueda producir más regocijo y más alegría en el corazón de un creyente. I don't think there's such a thing that can produce such a joy and such a desire Que in the life of a believer. Que las almas se conviertan, que les ofrezcan sus vidas al Señor en adoración. To see people coming to Christ and to see people giving their life Que to nos God in congreguemos adoration. y adoremos y cantemos con gozo, dándole gloria al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. That we worship and we praise God with joy because His steadfast love endures forever. Haciendo las cosas a la manera de Dios, toda la congregación de los que retornaron estaban gozosos alabando y adorando a Dios. And doing the things in God's way, everybody who came back from the exile, they were joyful and they were rejoicing in serving God. Estaban haciendo las cosas
a la manera de Dios. They Como were debemos hacerlas nosotros, a la manera de Dios. No como te da la gana a ti o como le parece al pastor, sino como dice Dios en su palabra. They were doing things in God's way, the same way that we are to do things. Not according to my way, not according to the pastor's way, but according to the way of God that is written in His Word. Resumo para concluir. And I'm wrapping up, so I'm going to summarize. En primer lugar, por hacer las cosas a la manera de Dios, los ancianos tomaron responsabilidad de liderazgo en representación de la totalidad del pueblo de Israel. Doing things God's way, the elder took responsibility in the presence and totality of the nation of Israel, Y the people of Israel. todos los que retornaron se sujetaron a sus direcciones. And all and each one of the people who returned from the exile submitted to the leadership Cada quien of fue the elders. respetado conforme a su condición, su origen, su pueblo, sus capacidades, etcétera, etcétera. No fue menospreciado absolutamente nadie. Each person was respected according to the guidelines, the offices, their background, their people, their location where they come from, and nobody was looked down to. Los que no podían de ninguna manera evidenciar que eran parte del pueblo de Dios tuvieron necesariamente que ser limitados en su ejercicio. Those who were not able to prove that they were part of God's people, they had to be restrained from serving in the adoration and the worship in the temple. Para edificar la casa del Señor lo hicieron con ofrendas personales voluntarias. To participate and to rebuild the house of the Lord, they did it with offerings that were personal and free-willed, Y conforme a sus posibilidades. and according to their capacity. Ellos no solamente esto, sino que comprendieron que era necesario que tuviesen el aglutinante espiritual que representa la esencia de ser adoradores de Dios. Not only, but they realized that unity in purpose will be the very thing that will join them together in the presence of the Lord. Consecuentemente tuvieron una unidad de propósito. A eso fue lo que vinimos. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo juntos. And as a consequence, they had unity in purpose. They knew what they came here for, and they knew what they had to do, so let's do it. Haciendo las cosas a la manera de Dios comenzaron por el principio, que fue precisamente mediante la ofrenda o la ofrenda de sacrificio. And doing things in God's way, they decided to start right at the very beginning and what was most important, and that was reestablishing the burnt offering and the sacrifice to the Lord. Consecuentemente, guardándose de cumplir con todo lo que está escrito, se produjo un reavivamiento y una consagración absoluta de la congregación. And because they were very careful to maintain and obey everything that was written, this produced a revival and consecration in the people. Personas específicas fueron designadas a fin de que activasen la obra de la reconstrucción. Some people, specific people, were appointed in order to ignite and oversee the work of the Lord in the Dios temple. Dios resulta ser alabado, glorificado, engrandecido como consecuencia del accionar de ellos. And as a result from this, we see that God is praised and worshiped and exalted because of this work. Y entonces vemos ya para terminar que el lloro y la alegría se conjugan mediante un gran clamor. And then we see, to wrap it up, that there was weeping and joy that was combined in one shout. Dice que entre ellos había algunos ya ancianitos que habían regresado y que habían conocido la gloria del templo de Salomón, la gloria del templo anterior. It says here that amongst these people there were a few elders and old people that had returned, and they remembered because they were present in the former temple, Solomon's temple. Versículo 12 dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna. Versículo 12: ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. He says on verse 12 that all men who had seen the first house wept with loud voice when they saw the foundation of this house being laid. Una cantidad de sentimientos se agolpaban en el corazón de ellos. There was a great amount of mixed feelings coming into their hearts. Algunos con nostalgia, recordando que la gloria del templo anterior era tal que seguramente este segundo templo no llegaría a alcanzarla. Some of them with, maybe with sadness in their heart, they were able to presence the new temple being built, knowing that it would not match the former temple. Pero sin lugar a duda que tenían que estar recordando también con tristeza el pecado, el pasado pecaminoso
en el cual habían vivido y que les había traído como consecuencia todo este sufrimiento mediante la muerte, la deportación y la esclavitud babilónica primeramente y luego bajo el imperio persa. And there is no doubt that they were also thinking in their minds of their previous disobedience, which led them to being on the exile, which led them to live for 70 years in captivity because of the disobedience to God. Pero paralelamente con esto, el gozo y la alegría tan grande a causa de la oportunidad tremenda mediante el perdón y la restauración que habían recibido de parte de Dios. But at the same time, there comes this joy of being able to enjoy and partake on the redemption and the forgiveness of God and the new opportunity that He was given. Cuando invitamos a un pecador a arrepentirse, a convertirse al Señor Jesucristo y a venir a sus pies para comenzar una nueva vida, When we invite a sinner to repent from his sin, to partake in the body of Christ, to come and be born again, y vemos en su rostro esta conjugación de sentimientos contrastados, and we see these mixed feelings taking place even in his own face. en muchas ocasiones acuden al Señor Jesucristo derramando lágrimas, In some occasions, they come to our Lord with tears in their eyes. y en otras con una gran sonrisa en su corazón por Other el ti- alivio. Other times, they come with a big smile on their face, with a comfort and relief. Entonces podemos comprender perfectamente bien lo que le estaba sucediendo a ellos en ese momento. And because of that, we can truly understand what was taking place in this moment, Por in un this lado, passage. gracias Señor, qué pena que te ofendí. Gracias por la oportunidad que tú me das y el gozo de sentirse perdonado. On one side, Lord, we're sorry. We're very sorrowful for the wrong that we have done, but we're thankful for your redemption and your forgiveness. Si tú quieres iniciar una buena relación con Dios, es importante que hagas las cosas a su manera. And if you want to start a right relationship with God, it's very important that you think His way. Tal vez hasta ahora tú lo has hecho a tu manera, Maybe perhaps so far you have done things your way o la manera de tu religión. or according to your religion's way. Por estar Israel haciendo eso, pagó con muerte y con condenación. And because Israel did the very same thing and they followed their way, they had to pay the price with death and captivity. Pero Dios le estaba dando la oportunidad de que reiniciaran de nuevo haciendo las cosas a la manera de Dios. But God was giving them a second opportunity, a second chance to restart things again and do things again according to God's Si way. tú quieres hacerlo, tienes necesariamente que arrepentirte de todo corazón de tu pasado. If you truly desire to do so, you truly need to repent yourself from all your things on the past. Volver tu rostro hacia Dios. Turn your face to God. Recibir a Jesucristo en tu corazón como tu dueño, tu Señor y tu Salvador. To receive Christ in your Invocar heart su as your nombre. Lord and owner and to cry out to His name. Invocar su nombre y además de esto comenzar a vivir a la manera de Dios. To conforme a lo cry que la out His Escritura name dice. and to start living according to God's way. En una ocasión, One time, momentos antes de hacer profesión de fe, moments before put my faith and trust in Jesus Christ, una persona muy querida a very dear a quien person estábamos predicándole la palabra decía, ¿y cómo yo sé who was que la decisión que yo tome no va a ser incorrecta ni me voy a estar equivocando? that person who was being witnessed has a question: how can I be sure that the decision that I'm about to make, it is a right decision and that I'm not making a wrongful Y mi decision? respuesta fue, And my answer was, aquí está la Escritura, here's scripture. solo tienes que llevarte de lo que la palabra de Dios dice. The only thing you need to do is follow what scriptures commands Hacer las cosas a la manera de and Dios. to do things on God's way. Bueno, hace muchos años que es un hombre con una familia consagrada, And pastor de una iglesia importante. many years later, he's a faithful believer with a beautiful family, pastor and Que overseer of a very enseña important que hay que church, vivir acorde a lo que Dios ha escrito. and who teaches that we need to live our lives Y according to what God, honrarle, have taught. alabarle y servirle and to honor Him, a praise su Him, manera. and to serve Him in His own way. Alguien dijo amén. Somebody say amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Vamos a orar. Let us pray. Padre, cuando los hombres estamos de por medio, tendemos, Señor, a hacer prevalecer nuestras
punto de vista, nuestras opiniones, nuestros criterios. Muchas veces, Señor, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras propias prioridades, Señor. Padre, tal vez por eso, Señor, no somos ni siquiera dignos de pretender ser ministros de tu gracia, Señor. Pero, Padre, esta congregación que retornaba reconocía que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Y en esta mañana, Señor, queremos como iglesia, a pesar de los avatares, de los tantos, Señor, inconvenientes y situaciones en las que a través de los años nos hemos visto, queremos darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad de levantar tu altar, proclamar tu nombre, exponer tu palabra y gritarte, Señor, en alta voz que tú eres bueno, Señor. Lo reconocemos y que para siempre es tu misericordia, Señor. Concede, Padre, que podamos continuar, Señor, cada día más consagrado a la edificación de tu casa, Señor. Bendice a mis hermanos, aún aquellos, Señor, que están de una manera puntual, Señor, o casual aquí en esta mañana. Sabemos, Señor, que no hay tal casualidad. Gracias por traerles y gracias por poder compartir estas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.